Bueno, pues buenas tardes a Jorge Polo, que es el autor del libro que hoy vamos a presentar, y a Pedro Insua, que nos ha eh, facilitado esta manera de presentar el libro a través de su casa y de Zoom, pero que tenía su silla reservada y como hay cosas que pueden sobre nosotros, como los virus, pues tenemos esta otra modalidad que también nos permite comunicarnos. Pedro, cuando hables, puedes quitarte la mascarilla si quieres, ¿vale? Para que te escuchemos mejor. Lo dejo a tu voluntad y criterio. Creo que también estás bastante separado del público, entonces, bueno, pues no creo que haya mayor Ujú. inconveniente. Eh, Creo que empezará Pedro a hablar, ¿no? Entonces yo voy a presentar primero a Pedro y luego os presento a Jorge, que ya lo conocéis porque ha estado con nosotros en otras ocasiones. Pues Pedro Insua nació en Vigo, que es compatriota mío, que yo soy de Pontevedra, y es profesor de filosofía en un instituto. Y lo más importante es que es, desde luego, desde mi punto de vista, un destacado perdón, un destacado seguidor y discípulo de Gustavo Bueno, que tantos seguidores tiene en Metalibrería. Él escribe habitualmente en medios digitales como El Liberal o El Español, y voy a hacer mención de algunos de los libros que él ha escrito. Hermes Católico ante los bicentenarios de las naciones hispanoamericanas en el 2013, Guerra y Paz en el Quijote, el antierasmismo de Cervantes en 2016, 1492, España contra sus fantasmas en el 2018, El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo en el 2019, y pronto nos sorprenderá seguramente con otro ensayo en la filosofía, sobre la filosofía de la historia o los orígenes de la nación española. Entonces, pues Pedro, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias y lo primero que tengo que decir es que pediros disculpas por no poder estar presencial ahí, pero me ha pillado después de año y pico que llevamos con esto, ¿no? Pues me ha pillado, no ha respetado la raza superior galaica, el virus, y en fin, a los descendientes de Breogán pues también nos ha cogido. Extrañamente, porque no ha respetado la superioridad de patente de la raza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, pues nada, no puedo estar ahí. Me hubiera gustado, me hubiera encantado, porque a Jorge no lo conozco personalmente, vamos, personalmente, no, esto de personalmente, conozco presencialmente, ¿no? Aunque llevamos tratándonos durante bastante tiempo, ¿no? Y sin embargo, presencialmente, pues aún no le he podido estrechar una mano ni dar un abrazo. Pero bueno, me hubiera gustado por esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, como, como tengo que abrir el fuego, digámoslo así, ¿no? Pues quisiera decir que, bueno, que este libro, ya para referirme, bueno, Jorge es un autor se ha prodigado bastante como autor, a pesar de su juventud, ¿no? Y tiene un libro sobre Nietzsche, un anti-Nietzsche, que ya apunta maneras, digamos, en esta misma línea que apunta este libro, ¿no? Un poco, pues eso, intentando zafarse de lo que Gustavo Bueno precisamente llamaba el yugo germánico, ¿no? En el que estamos todos en buena medida a partir del siglo XIX y XX, pues tenemos ese yugo sobre nuestras espaldas. Y bueno, que Jorge Polo ya tiene una experiencia, digamos, como escritor, ¿no? Bastante importante. Pero, vamos, para centrarnos ya en el libro y muy rápidamente, quiero que hable Jorge. Y al final habéis esperado para yo hablar 5 segundos, pero bueno. Eh, una de las, yo creo, pues claves de este libro está precisamente en que
en que va a ir al yugo germánico, digamos, a la fuente de la filosofía alemana como origen, como etiología, como génesis de la ideología que Gustavo Bueno llamó nacional fragmentaria, ¿no? El nacionalismo fragmentario, la ideología que está, pues en buena medida, abriendo los telediarios en España prácticamente todos los días, ¿no? Y sobre todo abriendo los telediarios porque representa una amenaza política, porque esa ideología es la que, digamos, está justificando pues, un programa político que lleva amenazando a España desde hace 100 y pico años, que es el separatismo. Es decir, esta ideología, que es el nacionalismo fragmentario, lleva en su seno pues, una determinada razón práctica, digámoslo así, o irrazón, mejor, irracionalismo práctico, por utilizar los términos de Lukács, ¿no? y de Berlin y de otros que hablan del irracionalismo, ¿no? como corriente que alimenta el asalto a la razón, ¿no? Que decía Lukács, y que Jorge se mueve mucho en una de las fuentes principales, digamos, de su libro, pues es Lukács, ¿no? Y que yo, bueno, con buen tino, y Lukács está muy acertado en muchos puntos, y sin embargo Jorge también va aquilatando y va perfilando digamos, algunos de los elementos conceptuales que Lukács yo creo que eran insuficientes para abordar el asunto. Entonces, Jorge lo actualiza y además yo creo que le da un aire que, digamos, se zafa un poco de esa escolástica marxista que yo creo que aún, de la que está muy preso Lukács, por supuesto, y que yo creo que tiende a oscurecer a veces algunos de los mecanismos ideológicos que están operando ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los libros de los que he leído que con más nitidez plantea el asunto, que no se deja engañar por una especie de quid pro quo que se produce al abordar estos temas, que es el siguiente, ya termino. Pareciera, en la ideología nacionalista fragmentaria, que existen realmente unas naciones que están detrás y que pugnan por salir adelante, ¿no? Que pugnan que han pugnado durante siglos, que es una pugna secular, ¿no? Que Galicia ya estaba ahí. Se produce un quid pro quo, una especie de ilusión, ¿no? Óptica por la propia ideología, esta deformación ideológica, como decía Marx, ¿no? De tal manera que pareciera, y se rastrea no solamente en la historia, sino en la prehistoria, incluso en la geología, ¿no? Se rastrea ese origen nacional de esas naciones que casi tienen raíces telúricas y tal, ¿no? Porque ese mito de la cultura que habló Bueno también, pues busca esa sustancia cultural y esa identidad con una serie de atributos y tal, la busca escarbando, ¿no? Literalmente, en el suelo, en los restos arqueológicos prehistóricos, y la busca porque ya la ha encontrado, por decirlo en estos términos de San Agustín, ¿no? Es decir, porque se parte del prejuicio de que ya está, de que está ahí, y que hay que encontrarla. Entonces, pues un petroglifo, un no sé qué, pues son rasgos de esa cultura milenaria, bueno, que desde la Pangea prácticamente aparece, ¿no? En el caso o sea, si uno lee siempre en Galiza, por ejemplo, que es el nacionalismo fragmentario que mejor conozco, o leo a Otero Pedrayo, por ejemplo. Otero Pedrayo, una de las fuentes principales, digamos, quizás el más erudito de todos los nacionalistas gallegos, quizás el más, Otero Pedrayo, pues tiene un libro que se llama acerca de la cultura gallega o algo así, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, y habla de los penedos, de las piedras gallegas ya en sí mismas, las piedras son gallegas, las piedras, ¿no? Entonces, porque ya hay una estructura geológica que marca, que es un atributo característico de esa cultura, ¿no? Las propias piedras impresas, digamos, esa identidad milenaria, ¿no? Secular. Entonces, decía que Jorge no se deja engañar por esa especie de ilusión que uno tiende a recaer muchas veces en ella. Es complicado zafarse de esa ilusión.
Y entonces él busca la raíz, digamos, de esta identidad, no en una realidad histórica, prehistórica, arqueológica, no es ahí donde está esa identidad. La identidad es producto de la propia ideología alemana, por decirlo también en términos marxistas, la propia filosofía alemana que ha fraguado esa estructura metafísica como ideología y se ha convertido en una ideología con unos fines y unos programas políticos muy determinados del siglo XIX, no antes. Y no antes, esta es la cuestión. Pareciera como la ilusión, digamos, ideológica que produce estos movimientos es que su punto de partida, digamos, es, pues eso, milenario, ¿no? Cuando la estructura, lo que están reclamando, no tiene más de 100 y pico años. No tiene más y no están reclamando, por supuesto, una nación real que esté pugnando por salir, no. Están reclamando la destrucción de una nación real para convertir fragmentos suyos en todos nacionales, consumándose lo que sería un programa separatista. Pero no para devolverle a su dignidad a ninguna nación previa, porque no existe tal nación previa. Esta es un poco la clave, el quid pro quo, que el equívoco que constantemente se produce, ¿no? Es decir, que si se consuman esos programas políticos, no es porque se haya recuperado una identidad que previamente ha sido perdida, sino porque se ha destruido una nación que sí estaba funcionando y es la que tenemos, y es la única real, y es sobre la que estamos, que es España. El resto es una ilusión ideológica de estas ideologías que han transformado, trastocado, completamente deformado, ¿no? Como decía Marx, con la ideología, deformado la realidad para parecer que la cosa es de esa otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que este libro es diáfano otros son más equívocos, este es diáfano, este ha apresado muy bien, ha pillado muy bien a la presa, por así decir, ha hecho presa sobre esa ideología, la caracteriza muy bien y además pues va a uno de los rasgos lo caracteriza sin tapujos, que es el racismo. El racismo que es un producto del siglo XIX. El racismo también es un producto. El racismo científico, digamos, la raza es una palabra que inventa Buffon en el siglo XVIII y después, o sea, el racismo tal cual lo conocemos, el mito del siglo XX, por hablar en términos de Rosenberg, es una cosa muy reciente, no tiene más de 200 años. Y está alimentando totalmente estas ideologías, ese racismo. Ese racialismo está surgido en la antropología alemana como reacción a la Revolución Francesa para mantener sus privilegios la aristocracia francesa, pues se inventó el racismo para conectar con los merovingios y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para mantener, digamos, esos privilegios frente a la amenaza que representó la Revolución Francesa, la amenaza y la caída de esos privilegios en buena medida. En fin, entonces, ya termino. Yo creo que este libro, en ese sentido, da con una clave que es muy difícil encontrar en otros. Así que verán cosas que los hombres jamás, y las mujeres, por supuesto, la frase esta del final de Blade Runner habría que transformarla, que los hombres jamás creeríais, los hombres y las mujeres y todos los demás. Y en este libro se puede perfectamente rastrear esa clave sin engaños, digamos. Es un libro diáfano en ese aspecto. Así que, pues, enhorabuena a la editorial Viejo Topo por haberlo publicado y, sobre todo, enhorabuena a Jorge porque me parece un libro que clarifica totalmente y caracteriza perfectamente esta ideología con la que hay que combatir si queremos sobrevivir como país, como nación en España. Así que adelante, Jorge, cuando quieras y enhorabuena. Muchas gracias, Pedro. Voy a presentar a Jorge para la gente que no lo conozca. Él, aunque ha nacido en Guadalajara y estudió filosofía en la Complutense, trabaja como docente y como investigador en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Guayaquil, Ecuador, donde vive ya desde hace 6 años, o sea que ya se le ha pegado algo de América Latina.
y ha publicado muchos artículos en revistas académicas y me centro en los 3 libros que ha publicado en el 2010, 2015 y 2020. El primero, Perfiles postmodernos, algunas derivas del pensamiento contemporáneo. El segundo, La economía tiránica, sociedad mercantilizada, dictadura financiera y soberanía popular. Y el anti-Nietzsche, en el 2020, La crueldad de lo político, que ya presentamos aquí en Metalibrería con el editor de Taugenit. Y creo que fue muy interesante el diálogo que mantuvimos con él. Y bueno, ahora encantados de que podamos hablar de este libro, que es Románticos y racistas. Yo creo que el título está muy bien logrado, ¿no? Orígenes ideológicos de los etnonacionalismos españoles, publicado por El Viejo Topo. Y que desde luego es un libro sólido, no solamente por el peso, que también lo tiene, porque son casi 500 páginas, sino también por cómo va adentrándose y desarrollando su tesis fundamental, ¿no? Que ahora compartirá con nosotros. Así que encantados de volver a tenerte aquí, Jorge. Es un placer. Agradecerte primero a ti, Margarita, y a Metalibrería por auspiciar el evento y ofrecernos este espacio, ¿no? Y bueno, y por supuesto al Viejo Topo por atreverse a publicar este libro. Y utilizo el verbo con conciencia, por atreverse a publicarlo, ¿no? No voy a indagar más en esa parte, pero el verbo atreverse tiene su significado. No es fácil publicar un libro como este, un libro escrito por alguien de izquierdas. Tampoco tengo necesidad de autojustificarme ideológicamente, pero que quede claro, que quede claro, porque nos van a llamar de todo, ¿no? Pero bien, y bueno, y agradecer a Pedro Insua, ¿no?, por su generosidad al hacer el prólogo, y una pena que el maldito virus no le haya permitido estar aquí, pero nos encontraremos en persona más tarde, más pronto que tarde, ¿no? Este libro, bueno, a ver, yo creo que lo he podido escribir precisamente por mi exilio ecuatoriano. Bueno, utilizo el término exilio con muchas comillas, porque el Ecuador es ya mi segunda patria, me han tratado bien, llevo 6 años allá, como bien decías, ¿no? Y algún sinsabor ha habido, pero en 6 años, vamos, es ya mi segunda patria, y lo digo literalmente, ¿no? Creo que Ecuador es un país hermano y así debería ser. Más hermano todavía debería ser. Ecuador y todos los países hispanoamericanos, ¿no? Pero digo, en el exilio con muchas comillas, porque para mí es un privilegio vivir allí, me ha permitido tener muchas experiencias y aprendizajes inolvidables, ¿no? Pero creo que estar alejado un poco de la política del presente, enrarecida, ¿no?, viendo La Sexta, viendo Antena 3, quizás viviendo a 11.000 kilómetros, he podido investigar con más tranquilidad este asunto. Porque este libro no es un libro de coyuntura, no, digamos que no, aquí uno no va a encontrar a personajes tan infames como Puigdemont, Quim Torra, yo que sé, Arzallus, ni tan siquiera Jordi Pujol o el Endacari Ibarretxe, no. Yo voy más atrás. Hay que ir a los orígenes, ¿no? Cuando uno estudia historia, más que comprender el pasado, comprende el presente. Entonces es verdad que no es un libro coyuntural, no, aquí no van a encontrar a los personajillos que vemos en los telediarios, sino remontarse a las raíces, ¿no? En ese sentido, no es un libro, ¿cómo explicarlo? Es un libro de combate, ¿no? Es un libro de filosofía. Creo que tiene algunos capítulos bastante densos. O sea, no es un libro, digamos, divulgativo tampoco. Tampoco digo que sea infumable, ¿no?, que nadie se asuste, porque si no, comercialmente no funciona. Pero me refiero, es un libro de filosofía, es un libro de teoría política. No es un libro de historia social. Tampoco hago un análisis aquí de los contextos sociales, económicos en los que surgen los movimientos regionalistas y posteriormente separatistas, ¿no? Es una historia de las ideas, en todo caso. Es una analítica de las doctrinas, de las ideas, de las fuentes intelectuales e ideológicas de las que beben
estos movimientos. Y bueno, a nivel personal es un ajuste de cuentas conmigo mismo, porque yo también fui subnormal, también fui idiota, yo también me tragué ciertos sapos venenosos que he conseguido arrojar, ¿no? Y creo que esa distancia de vivir en Ecuador me ha permitido hacerlo, ¿no? Salirme de esa vorágine, analizar con perspectiva, estudiar mucho y decir, ¿en qué diablos nos hemos equivocado las izquierdas en plural en los últimos 30 o 40 años? En cualquier caso, no es un libro de coyuntura, ¿no? Quiero rastrear las fuentes y, bueno, o sea, uno, digamos, va a encontrar un capítulo dedicado al romanticismo alemán. Claro, uno dice, ¿qué diablos tendrán que ver las brumas de Jena, de Heidelberg, ¿no? Es aquella ciudad alemana, ¿no? Aquellas brumas románticas de finales del 18, principios del 19, pues ahí están las fuentes, ¿no? Entonces uno arranca el libro con el romanticismo alemán. Hamann, ¿no? Al que llamaban el mago del norte, ese que discutía con Kant, ¿no? Hamann, Herder, Schelling, Novalis, Fichte, ¿no? Creo que galleguismo, catalanismo, vasquismo beben, entre otras fuentes, del romanticismo alemán. Herder y Fichte están ahí. O sea, esas fuentes ellos mismos las citan a veces y aunque no las citen es lo que está operando permanentemente, ¿no? Entonces el romanticismo del que hablo yo es básicamente el germánico, como bien decía Pedro. Ya sé que el romanticismo es muy complejo, pero creo que la versión, digamos, más reaccionaria del nacionalismo alemán, ahí están las fuentes. ¿Quién lo diría, no? ¿Qué coño tendrá que ver el galleguismo con el romanticismo alemán? Todo. Claro, yo a mis alumnos siempre, allí, pues, hay veces que yo les digo, bueno, son chicos de 20 años, ¿no? Que no han leído poco, bueno. Les digo, ustedes, si yo les digo la palabra romántico, ¿a ustedes qué les evoca? ¿No? Pues una película de Julia Roberts, yo que sé, una comedia. La palabra romántico te evoca regalar bombones y flores a tu novio, a tu novia. Yo les digo, ¿y si les digo que la palabra romántico tiene algo que ver con Hitler? ¿No? Claro. Lukács creo que acertó de pleno. Su libro, su gran obra del año 54, ¿no? El asalto a la razón, creo que da en la clave. Exagera en su economicismo, pero creo que la trayectoria del romanticismo alemán a Hitler se puede trazar. No solo Lukács, eso lo hizo Víctor Kemplerer, por ejemplo, un judío perseguido por los nazis. Él mismo dijo, no, es que las fuentes del nazismo hay que buscarlas en el romanticismo alemán. Isaiah Berlin, ¿no? Tantos otros, ¿no? O sea, tampoco es una tesis tan original. Pero ahí, esa es una de las fuentes en las que a mediados del siglo XIX empieza a alimentar intelectualmente a los movimientos regionalistas, ¿no? Que rápidamente, o bueno, no tan rápidamente, desembocarían en un autonomismo y luego en un separatismo abierto, ¿no? Claro, o sea, tampoco podemos entrar en detalle, ¿no? Pero toda esta cosa del Volksgeist, el espíritu del pueblo, los discursos a la nación alemana de Fichte, ¿no? Claro, la idea de cultura, tal y como la analiza Gustavo Bueno, ¿no? En el mito de la cultura, y claro, ser de izquierdas y citar a Gustavo Bueno, franquista, no sé qué. Creo que el mito de la cultura es un ensayo de, vamos, y es ahí, el mito de la cultura lo genera el idealismo alemán y el romanticismo alemán, Fichte, Herder, etcétera, etcétera. Humboldt, no Alexander, sino Humboldt, su hermano Guillermo, ¿no? Que es el que, digamos, fraguó principalmente toda esta idea romántica de que el lenguaje es una cosmovisión. Si tú hablas catalán, tienes una cosmovisión cerrada, inconmensurable, herméticamente cerrada, con respecto a alguien que hable francés o español, ¿no? Esta idea romántica que le otorga a la lengua una sacralidad, la lengua, ¿no? La identidad, ¿no? Esa cosa, esa idea de cultura que es sustancialista, metafísica, ¿no? Como que las culturas es casi, no sé, a los que nos gusta mucho El Señor de los Anillos, es casi una cosa como de los elfos, ¿no? Una cultura sublime, ancestral, milenaria, la cultura gallega. Digamos que sale como la teología en la boca, ¿no?
a la cultura, la identidad cultural, ¿no? Toda esa verborrea pegajosa, untuosa de la identidad cultural, que tiene un prestigio enorme. Claro, si una cosa tiene que ver con la identidad cultural es algo sagrado. Bueno, la ablación del clítoris también es una práctica cultural y también es una identidad cultural. Entonces, bueno, no voy a entrar por ahí. Pero digamos que una de las fuentes, y ahí dedico cientos de páginas o muchas a ver cómo el romanticismo alemán es el que está alimentando todo esto, ¿no? A mitad del siglo XIX surgen los... Bueno, en Cataluña, lo diré mal, me perdonen los catalanoparlantes, ¿no? La Renaixença y el Resurgimiento en Galicia, ¿no? Que es ese resurgir, digamos, perdón porque miro a cámara y les tengo a ustedes aquí, digamos, ese regionalismo que empieza siendo filológico, recuperar las tradiciones, las viejas poesías, los viejos cantares, que eso es lo que, digamos, es el romanticismo, ¿no? El primero que estuvo por ahí recopilando viejas canciones, antiguas leyendas, toda esa cosa romántica de buscar en las tradiciones orales, atávicas, ¿no? Eso como regresar a las raíces. Bueno, eso lo inventaron los alemanes, básicamente, y eso en cierto momento aterriza en Galicia, en las provincias vascas y en Cataluña. Y bueno, digamos que eso aparentemente es inocente, está bien, ¿no? Recuperar viejas poesías en lengua gallega, en euskera. Bueno, pero bueno, esto rápidamente empezó a activarse políticamente de una forma muy peculiar, ¿no? Por ejemplo, Juan Varela ya lo advirtió, dijo, sí, el regionalismo filológico no, en principio es inocente. No hay nada de malo que ustedes recopilen cantares populares en lengua gallega, en lengua catalana, o que escriban novelas y que se hable catalán y que haya prensa catalana. ¿Quién diablos va a estar en contra de eso? Salvo que utilicemos eso para empezar a fabricar otras cosas. En cualquier caso, este romanticismo, y esto no solo sucedió en los movimientos que estamos analizando, ¿no? Sino según fue transcurriendo el siglo XIX, entró con muchísima fuerza la otra gran tradición de la que beben ellos, que es el racismo, pero el racismo más crudo que puedan imaginar. El racismo es un invento básicamente francés del siglo XVIII. O sea, no digo que los franceses fueran racistas, pero digo que ciertas figuras, ciertos intelectuales, ciertos escritores franceses, no solo, esto es una hipérbole que me he permitido, no digo que el romanticismo sea un invento francés, pero es verdad que ciertas figuras francesas a las que luego se suman inmediatamente escritores y científicos del mundo anglosajón, del mundo germánico, o sea que esto rápidamente se hizo una bola tremenda y tampoco les estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? El racismo científico crudamente biologicista del siglo XIX. Eso está presente de una manera apabullante en los padres fundadores del galleguismo, del vasquismo y del catalanismo. También dedico un capítulo al andalucismo y al nacionalismo canario, que tiene otro componente. En el nacionalismo canario y en el andalucismo no hay racismo, hay un etnicismo tibio, hay otras cosas igual de preocupantes, pero el racismo, pero con todas las letras, es que es una cosa, uno, digamos, uno tenía sus intuiciones, ¿no? Había leído por ahí, por allá, pero cuando entras ahí a leer a los padres fundadores, es que es mucho peor de lo que uno hubiese podido imaginar. O sea, es que están hablando de la pureza de la raza todo el rato y sin metáforas, la pureza de la raza. En los padres fundadores del catalanismo, del galleguismo y del nacionalismo vasco, ¿no? Increíble, de una manera a toda máquina y de una manera nuclear, no digamos, no son, porque uno dice, claro, es que cogiste por ahí un panfleto que escribió no sé quién, no, son los padres fundadores que están en primera línea, no estamos hablando de autores de segunda o tercera fila que escribieron un panfleto, no, los padres fundadores. O sea, para que los chicos del BNG en Galicia sepan cuando reivindican a Murguía, a Vicente Risco, que sepan de lo que estamos hablando. Por no hablar del nacionalismo vasco, que es la cosa más reaccionaria. O sea, es una cosa inaudita. Yo veo aquí a estos muchachos de extrema izquierda
que creen que son de extrema izquierda, yo qué sé, chicos veinteañeros que van al campo del Rayo Vallecano, no sé, con icurriñas. Pero tú sabes lo que es la icurriña, sabes quién la diseñó, sabes lo que significa. Pero, ¿cómo alguien puede pensar que la icurriña es una cosa que tiene que ver con la izquierda? Ni remotamente. O sea, es que es una cosa alucinante. Esa bandera, que se ha convertido en la bandera oficial del País Vasco, es la cosa más reaccionaria que puede uno llegar a imaginar, ¿no? Pues bien, nada, o sea, ondear la icurriña se ha convertido en una cosa como antisistema inaudito, ¿no? Yo trato de mostrar esas fuentes y vuelvo a insistir en los autores de primera fila, la raza aria, o sea que está presente. Es los catalanes o los gallegos. El racismo del nacionalismo vasco tiene algunos matices distintos. Igual de crudo, igual de violento, ¿no? Pero igual de agresivo, igual Pero en el catalanismo y en el galleguismo vamos a encontrar la raza aria. Y decir que esos castellanos tienen la sangre contaminada, son demasiado semíticos. ¿Cómo van esos asquerosos castellanos a pervertir sanguíneamente la pureza de la raza gallega? ¿O cómo van esos asquerosos mesetarios castellanos, cómo van a venir con su asquerosa sangre semítica a ensuciar la sangre catalana que entronca con la familia de la ariana, el arianismo? O sea, hablan de la raza aria. A finales del 19, principios del 20, Pompeyo Gener en Barcelona. Claro, a ver, evidentemente no en todos. Prat de la Riba, que es uno de los padres fundadores, ¿no? O Almiral, ellos no tienen estos términos tan duros. Prat de la Riba es más un nostálgico del antiguo régimen, la cosa más reaccionaria que te puedes imaginar, hablando de... O sea, quieren ¿cómo explicar esto sin que nos vayamos a las 12 de la noche? Vamos a ver. Digamos que hay todo el rato, filosóficamente, ¿no?, una dialéctica entre lo natural y lo artificial. El Estado es una realidad artificial. Todos los estados modernos, canónicos, ¿no? Francia, Portugal, Italia, España, Bélgica, son entidades artificiales. Y por debajo están los pueblos naturales, lo que ellos llaman los pueblos naturales, que son las verdaderas esencias culturales que están aplastadas por el Estado. Y ellos dicen Castelao también, el idolatrado Castelao. En fin, la dialéctica es esa, ¿no? Nosotros pertenecemos a una raza ancestral, a una cultura atávica que originariamente dispuso de una soberanía. Ellos imaginan que hubo una soberanía prístina in illo tempore hace siglos, que en cierto momento de la historia fue pervertida, adulterada y aplastada por un invasor llamado, no sé, Castilla. O sea, es como... ¿Dónde estaban esas culturas élficas, inmutables, eternas, originarias? Claro, ahí entra toda la historiografía romántica en estos movimientos, ¿no?, a imaginar, nunca mejor dicho, a fantasear, hay que decirlo con este verbo, a fantasear con una suerte de culturas ancestrales, naciones primigenias que disfrutaron de una maravillosa libertad en algún momento. Ya digo, es casi como in illo tempore, en algún momento legendario, ¿no?, del pasado, hasta que llegó la malvada Castilla. Bueno, pero toda esta cuestión se conceptualiza en términos de espíritu del pueblo, de Volksgeist, pero el espíritu del pueblo acaba teniendo mucha sangre, es decir, se acaba biologizando, y entonces el racismo y el romanticismo reaccionario se funden en estrecho abrazo, ¿no? Y eso es innegable. O sea, es que simplemente hay que estudiar un poco, hay que leer las fuentes y ver la xenofobia impresionante que destilan, pero es que es impresionante. O sea, es un, no sé, bueno. Y en cierto modo, esto no es una idea tampoco original mía, ¿no?,
pero podemos decir que son una suerte de indigenismos, ¿no? Salvando las distancias, son una suerte de indigenismos, ¿no? Porque hay una suerte de... una especie de seducción por lo atávico, por lo primigenio, de que había una pureza en el origen que fue desvirtuada. Entonces, creo que los separatismos son una suerte de indigenismos, de la misma manera que los indigenismos de Hispanoamérica son una suerte de separatismos. Y si no, vean lo que está pasando en Chile, con los mapuche, los araucanos, ¿no? Donde las izquierdas chilenas también están obnubiladas y tampoco están viendo lo que quieren hacer con su país, que es proclamar una república mapuche, cuya sede principal, por cierto, está en Londres. Mira tú que la principal asociación política mapuche está en Londres, qué casualidad. Y no se están enterando de lo que sucede, pero ustedes piensan que Salvador Allende, socialista chileno, una figura... Yo toda mi vida tuve, hace años ya que no, tenía una foto de Salvador Allende ahí en mi cuarto, ¿no? O sea, el socialismo chileno era el Estado chileno, la nación política chilena. ¿No os dais cuenta que os quieren triturar la nación? ¿Cómo vas a defender los derechos de los trabajadores triturando tu país? Y están en eso, las izquierdas chilenas están, sí, proclamen la República Mapuche, porque los mapuches son los pueblos originarios. No me estoy desviando del tema, es esto. Los pueblos originarios. A ver qué mecanismo intelectual, por qué diablos una persona que se considere de etnia mapuche o araucana, ¿por qué esa persona es más originaria que un mestizo que haya nacido en Santiago de Chile? O sea, esta retórica de lo originario, de la pureza de lo ancestral, de lo atávico, ese indigenismo de los que somos de aquí, los que somos consanguíneos. Esta es nuestra tierra, lo consanguíneo. Entonces al final te das cuenta que detrás de toda esa verborrea de la identidad cultural lo que aparece es la etnia, ni más ni menos. Cuando hablan de la Europa de los pueblos, están hablando de la Europa de las culturas, pero cuando hablan de la Europa de las culturas están hablando de la Europa de las etnias, que parece una cosa muy progresista, ¿no? La Europa de las culturas, qué progresista, uy, qué revolucionario. Bien saben, muchos de los que están aquí seguro que lo saben, que uno de los mayores promulgadores de un proyecto europeo, que es la Europa de las etnias, fue el proyecto de los nazis. Es que ahí está el mapa que trazaron los intelectuales nazis, donde cogieron el mapa de Europa y dijeron, es verdad, los estados son realidades artificiales. Hay que volver a la Europa de las etnias. No se me ocurre una utopía más reaccionaria. O sea, descomponer, desmembrar, triturar, fragmentar los actuales estados para construir un mosaico de etnias. O sea, eso, de verdad, o sea, a cada cultura su estado, a cada etnia su estado. Esa utopía es absolutamente reaccionaria, peligrosísima. El mundo sería un galimatías aberrante si realmente recortáramos las fronteras políticas o las fronteras estatales con arreglo a criterios étnico-lingüísticos. Eso que en las cabezas de muchos de nuestros progresistas es la cosa más bella y progresista, pero, o sea, eso sería una cosa aberrante, peligrosa. Y bueno, no sé, o sea, hay muchos matices que se me escapan, pero digamos, ya sé que luego a lo largo del siglo XX las izquierdas españolas perdieron el norte, últimamente más que nunca, ¿no? Aunque ya el Partido Comunista en los años 30 coqueteó con el derecho de autodeterminación, pero si uno se remonta a las fuentes, segunda mitad del siglo XIX, primeras décadas del XX, uno se da cuenta que catalanismo, galleguismo, nacionalismo vasco, incluso andalucismo, no tienen absolutamente nada que ver ni con el socialismo ni con el marxismo. Más bien todo lo contrario. Estos tipos son reaccionarios de manual, antiliberales. Digo liberales en el sentido del siglo XIX, en el sentido de las ideas de 1789. O sea, son antijacobinos. Ellos son nostálgicos del antiguo régimen, son neofeudalistas. Ellos, o sea, pero ¿cómo puede ser que un izquierdista me venga del reino de Navarra? No, tenemos que... O sea, ¿queréis volver
a disolver el Estado y volver a una división territorial neofeudal, que cada 50 kilómetros haya una aduana, que cada 80 kilómetros haya diferente moneda, diferente unidad de peso, diferente, o sea, ¿queréis descomponer el territorio en una miríada de microterritorios feudales? Marx y Engels explícitamente dijeron, eso es la política más antisocialista que pueda imaginarse. ¿Pero qué diablos? ¿Pero cómo va a ser revolucionario? ¿Cómo va a ser socialista? Coger una nación política como la nuestra, de 46 millones de habitantes, y trocearla. Y trocearla con criterios etnolingüísticos y con un supremacismo subyacente o una xenofobia explícita. Pero ¿en qué cabeza, en qué momento alguien pudo pensar que eso era de izquierdas? No, pero es que la identidad cultural, tienes que entender el sentimiento. ¿Pero qué sentimientos? Cuidado con esto de la sentimentalidad política, viene del mundo romántico también, ¿no? Peligrosísima. Es que yo me siento, bueno, tú siéntete como te dé la gana, pero la historia y el mundo real está repleto de sentimientos falsos. Los nazis también sentían que pertenecían a una cosa llamada raza aria. Lo sentían. Tú hablabas con un nazi y aquí en su pecho, en el fondo de su corazón, los nazis sentían que eran una raza superior. ¿Ese sentimiento es respetable también? Todas las opiniones son respetables, los sentimientos. O sea, tú, claro, yo no puedo entrar en tu corazón, en tu pecho. Tú siente lo que te dé la gana. Pero en la historia no vale cualquier relato. La historia también es una ciencia. Ahí están los documentos, los archivos. Y si tú me dices que en el siglo VIII había una nación política llamada Cataluña o llamada Galicia, estás mintiendo. Entonces, esto de que hay que respetar todos los sentimientos, pues depende, ¿no? Y por supuesto que las naciones son realidades objetivas. Es decir, las naciones no se construyen con sentimentalidad. Íñigo Errejón dijo una vez que él tenía una idea constructivista de nación. No, o sea, la nación es cuando un grupo de gente experimenta un sentimiento. O sea, vamos a ver. Las naciones políticas se pueden verificar, están ahí operando en la historia y ahí están millones de documentos que lo acreditan. ¿Dónde hubo? O sea, los galleguistas de Breogán, una figura legendaria sacada de unas sagas mitológicas irlandesas, y Breogán fue el que llegó a las costas de Galicia, pero por el amor de Dios. O sea, es que están jugando al Señor de los Anillos, le falta que salga Legolas por allí y decir, no, es que, o sea, por no hablar de Sabino Arana, ¿no? Cuando escribe ese libro de Vizcaya por su independencia y tal, que simplemente fundamenta casi todo su argumentario en una batalla mitológica, legendaria, que nunca existió. Es como si yo cojo El Señor de los Anillos y digo, mira, o sea, es una cosa pero alucinante, ¿no? El nacionalismo vasco, o sea, que además le añade el integrismo, ¿no? Porque esto es muy importante también. El carlismo, aquí la Iglesia Católica tiene un papel determinante. Y no solo en el nacionalismo vasco, que es donde el integrismo católico se ve de una manera tan palmaria, ¿no? O sea, no sé, Sabino Arana era lo más ultramontano, integrista, es una cosa. Sin embargo, en el propio catalanismo y en el galleguismo también está el carlismo, ¿no? Hay un catalanismo carlista o al revés, un carlismo catalanista, ¿no? Y igual Alfredo Brañas en Galicia, ¿no? Uno de los padres del galleguismo, carlista también, bueno. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la nostalgia del antiguo régimen, por el amor de Dios. Es justo, o sea, no hay nada más ajeno a la corriente socialista y marxista que esto. Si son reaccionarios de manual, están en contra de 1789, están en contra de la idea de una nación política organizada de manera republicana, sufragio universal, derechos civiles, igualdad ante la ley, ese tipo de valores del liberalismo político clásico. Estos surgen a la contra. O sea, son reaccionarios no como insultos, sino como definición de manual. Son reaccionarios, son racistas, son xenófobos, y de ahí surge todo esto.
Y entonces, pues estas personas que hoy agitan sus banderas y claro, a lo mejor cogen una bandera de Galicia, le ponen una estrella roja de 5 puntas, así darle un aire soviético y ya se creen muy rojos. Es una cosa increíble, pero vamos a ver. Vamos a ver. Está claro que Galicia puede tener un déficit de infraestructuras, pero como las tiene Badajoz o Albacete. Eso es un problema que tendremos que solucionar desde las izquierdas y construir un país más justo. Pero de verdad que separar una república gallega, eso va a ir en una dirección socialista, eso es una fantasía. O sea, si a un país de 45 millones nos cuesta resistir los embates geopolíticos de las fuerzas ingobernables de la economía financiera que nos joden, o sea, y no podemos ni combatir contra Netflix ni contra Amazon, vale, pero hombre, digo yo que con 47 millones, un Estado sólido, se protegen mejor los derechos que triturando ese Estado, fragmentándolo en pequeñas republiquitas. Ellos sueñan con destruir el Estado español, hacer 6 o 7 republiquitas y luego confederarlas. Joder, pero ¿para qué lo trituras primero? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Marx y Engels no entenderían nada de nuestras izquierdas, ¿no? No todas las izquierdas, pero las hegemónicas. Entonces, bueno, me dejo en el tintero muchas cosas, seguramente, pero de verdad que, o sea, decir, yo no quiero pagar impuestos en Barcelona para que en Extremadura tengan mejores trenes o para que en Murcia tengan mejores colegios, o sea, si eso es defendible desde la izquierda, que venga Dios y lo vea. Yo soy ateo, ¿no? Entonces tampoco voy a esperar que venga Dios a verlo, pero de verdad que es inconcebible cómo hemos llegado a ese punto, ¿no? Cómo hemos llegado o sea, regiones que además tienen un nivel de vida más alto, como el País Vasco. Yo estuve hace unos pocos meses y, joder, gente amable, o sea, no sé, no es la primera vez que iba, ¿no? Pero me refiero que maravilloso lugar el País Vasco, en todos los niveles, ¿no? Pero hay un nivel de vida increíble. ¿Cómo pueden decir que son una colonia oprimida? ¿Pero dónde? ¿Cómo que una colonia? Eso es un insulto a la inteligencia. ¿Desde cuándo hubo un ejército de ocupación en Euskadi? Bueno, Euskadi, he usado una palabra que, bueno, Euskadi es un neologismo que se inventó ese racista llamado Sabino Arana y ahora todos lo usamos, pero bueno, o sea, pero ¿de dónde? Claro, hay una ideologización ahí puesta a toda máquina y bueno, voy terminando, ¿no? Por si me quiere alguien agredir verbalmente, lo que sea, pero juegan con una victimización insoportable. Insoportables, pero eso ya lo vieron gente como, no sé, Ramón y Cajal, gente ya, o sea, pero qué victimización, pero vamos a ver, pero si el desarrollo económico de Cataluña, por ejemplo, con la política arancelaria, durante todo el siglo XIX, incluso ya desde el XVIII, que se protegió la industria textil catalana desde el Estado, desde el malvado Estado castellano, para que los textiles de Inglaterra no se comieran en el mercado catalán y bien que se hizo, yo soy proteccionista, pero, hombre, jugar a esa victimización, entonces un extremeño o un murciano o uno que viva en un pueblecito de Badajoz y tú paseas por las calles hermosas de San Sebastián, de Bilbao y ves ahí un esplendor económico. Las víctimas son estos. Esto es un pueblo colonizado, pero de verdad, un pueblo colonizado, el pueblo vasco. Y luego el tema de la lengua. Sí, Franco, pues vamos a ver, si yo me cago en Franco 70 veces al día, y a mí que no me hablen de Franco. Pero ¿acaso la represión fue más dura en el País Vasco que en Extremadura, en Andalucía? Eso es mentira. Entonces, la protección de la lengua, pero si, vamos a ver, en ningún país de Europa, para empezar, y ya voy terminando, un minuto, o sea, estoy haciendo análisis de coyuntura porque verdad que en mi libro no aparece todo esto. Yo voy a las fuentes intelectuales, pero claro, todo aquello es una corriente que llega hasta hoy, ¿no? No hay, o sea, somos el país de Occidente más descentralizado. Alemania, que es un estado federal, los Länder de Alemania, que son como nuestras comunidades autónomas, vamos, cualquier comunidad autónoma española tiene más autogobierno que un Länder en Alemania, que los Länder, que es el plural, ¿no?
la protección de la lengua, pero si el euskera, el gallego y el catalán están incluso sobreprotegidos en las instituciones, colegios, universidades, medios de comunicación, pero medios de comunicación públicos me refiero, o sea que hay una persecución lingüística más bien al revés, donde parece, o sea, es una cosa alucinante. Pedro Insua, ahora ya sí que termino con esto, ¿no? Ha escrito hoy un artículo buenísimo, ¿no? Diciendo, ¿ustedes imaginan que en Baviera, en Alemania, ¿no? Que también tienen su lengua regional, ¿no? ¿Ustedes imaginan que unos padres en Baviera tuvieran que ir a los tribunales para que sus hijos pudieran al menos estudiar en un 25% en alemán, porque el gobierno regional de Baviera impusiera la lengua bávara en los colegios? Eso es inimaginable en Alemania. Eso es inimaginable en Francia, donde también hay lenguas regionales. Pero ¿cómo o sea, eso se lo cuentas a alguien en Alemania y de cómo? Que tú te tienes que pelear con los tribunales para que te concedan un 25% de que tus hijos estudien en la lengua oficial de ese estado, que es la lengua común, que es maravilloso que haya lenguas regionales, pero que es que el español es mayoritario en Galicia, el español es mayoritario en el País Vasco y es mayoritario en Cataluña. Y es la lengua común. Pues eso es impensable en Baviera, donde también tienen un movimiento separatista, ¿no? Llega el gobierno federal y dice, ¿cómo? ¿Que vais a ustedes, que una familia no va a poder escolarizar a los hijos en alemán, viviendo en Alemania? Pero claro, todo esto lo hemos naturalizado. Y, o sea, y ahora mismo, pues uno, si quiere ser médico en Baleares, o quiere ser profesor en Valencia, o quiere ser cualquier, digamos, concurso de trabajador público en Galicia, pues tienes un filtro, tienes un obstáculo más. Porque un gallego, un vasco, un catalán pueden venir a Castilla-La Mancha y concursar, pero un castellano manchego no puede ir allí. ¿Quién juega con ventaja entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué persecución? ¿Qué victimización? Dejen ya a Franco. O sea, si a Franco reprimió a todos por igual. O sea, ¿qué es esa cosa? ¿Qué pasa? ¿Que los extremeños y los andaluces y los castellano-manchegos no padecieron a Franco? Entonces, esa victimización, apelando ahí a una ancestralidad, bueno, en fin. Creo que lo dejo aquí, porque son ya las 8. Yo creo que he hecho terapia con ustedes, me he desahogado y espero que se haya entendido. Créanme, está mal que yo lo diga, pero el libro es más interesante de lo que yo he dicho aquí, ¿de acuerdo? Lógicamente, ¿no? Aquí está, intento fundamentarlo todo. Entonces, creo honestamente que el libro es mucho más interesante de lo que acabo yo de decir aquí, ¿no? Pero lo dejo aquí. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Pedro. Muy afectivo en tu discurso. Y, demasiado, creo. Bueno, cada uno se expresa como es, ¿no? Me parece interesante tener en cuenta que, como hemos hablado aquí en otras tertulias, los sentimientos no se pueden convertir en derechos y yo creo que eso es un fundamento importante a tener en cuenta para este tipo de discusiones. Y aunque también es verdad que recuperar aquellas raíces de algunos territorios en los que quizá hemos vivido, hemos nacido, nos hemos desarrollado, no es una cosa menor tampoco, sino que sin elevarlo a categoría de identidad cultural, pero sí a recuperar cosas de nuestro pasado que nos hacen comprendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Claro, desde luego. Pero bueno, yo estoy diciendo esto para que alguien se anime a hablar y si alguien quiere pedir la palabra o abrir su micrófono, puede hacerlo, o si alguien de la librería quiere también tomar la palabra, ¿vale? Sin problema. Sí, por aquí había una persona. Sí, adelante. Solo por un lado de
del origen del romanticismo. Quizás sería bueno que se acercara un poco a la mesa para que el micrófono que tiene ok. ahí encima, O esto se puede trasladar aquí, ¿no? Sí, genial. para que los demás de aquí le oigan. Claro. Vale, por un lado has hablado acerca de la filosofía alemana y las raíces que tiene las raíces del nazismo como tal, y acerca también del origen del nacionalismo catalán con el carlismo. Entonces quisiera preguntarte por un lado acerca de en qué momento hace clic el carlismo, una ideología política que quiere la vuelta al antiguo régimen como tal, y además basada en la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco, y dice, vamos a adoptar la filosofía esta alemana de Herder o de Fichte, no sé si Hegel también se incluiría dentro del romanticismo alemán, o luego lo que Pedro ha dicho de Marx, se incluiría también esto de la ideología del yugo germánico. Y luego después, por otro lado, esta sería una pregunta de suposición. Supongamos que el nacionalismo consigue sus objetivos y España, o por métodos violentos, pues como una guerra de Yugoslavia, se parte o se trocea en naciones políticas. Los partidos nacionalistas serían, si se produce la independencia y la separación formal y material, se convertirían en ideologías de izquierdas o ideologías de derechas como tal del antiguo régimen. No te oímos. No, algo falla. ¿Sí? Ya, ahora. ¿Ahora sí? Ah, ok. Bien, no, una pregunta. Digo, que España no es una esencia eterna, porque no voy a acusar yo a ellos de hablar de una cultura ancestral. O sea, que España empezó a existir en cierto momento y podría dejar de existir. La pregunta es, ¿por qué carajo tenemos que permitir que deje de existir? O sea, la carga de la prueba está en aquellos que la quieren aniquilar, ¿no? Y podría suceder. Claro, si se proclamase una república vasca, una república gallega, una república catalana, ¿qué habría después? Ellos fantasean, digo, bueno, ellos, no es lo mismo el PNV y CiU que Esquerra Republicana y la izquierda Berchale, ¿no? Aunque comparten los presupuestos esenciales, no nos vayamos a engañar. La ETA eran los cachorros de los chicos revoltosos del PNV, ¿no? Los hijos del PNV. Bueno, no voy a entrar ahí. Pero me refiero que hablando, o sea, si tú hablas con izquierdistas, independentistas, ellos creen que van a construir una república socialista. Bueno, socialista y ecofeminista y, bueno, va a ser la hostia, ¿no? Van a hacer allí, pues, o sea, van a ser Albania. Eso es lo que van a ser. Es que van a ser Albania. O sea, ya sé que no es comparable, pero por decirlo de una manera así un poco brutal, el socialismo podía construirse en Yugoslavia, pero no en Montenegro. El socialismo podría construirse en Yugoslavia, pero no en Serbia. O sea, la balcanización de España es reaccionaria por definición y lo que viniese después es una incógnita, lógicamente, pero desde luego tú hablas con los muchachos de las CUP o de la izquierda independentista gallega y ellos piensan que van a construir un soviet. Y pero, en fin. En cuanto a lo del carlismo, ¿cuándo hace ese clic? Yo creo que el carlismo, o sea, a lo largo de todo el siglo XIX, claro, hay 2, 3 guerras carlistas, ¿no? Ellos lo tuvieron muy claro desde el principio. Es verdad que el carlismo tenía un proyecto para toda España, en principio, pero enseguida se acomoda al regionalismo. Porque cuando ellos hablan de las viejas libertades vascas, las viejas libertades gallegas o las viejas libertades catalanas, están hablando de la Edad Media. Es un tradicionalismo medievalista de manual. Ya no, claro, en cada región es distinto, ¿no? Pero ese acomodamiento se produce. Claro, yo a una polémica en redes sociales decían, ya, pero los carlistas luego apoyaron a Franco y ellos tenían una idea de España. Sí, los requetés y tal, ¿no? Pero de verdad que el regionalismo creo que es un ingrediente, al menos es un ingrediente nuclear en la configuración del regionalismo-separatismo.
Digamos que en cada región a un ritmo distinto. Donde se ve más nítidos en el País Vasco. Sabino Arana era hijo de carlista, su padre era un tipo que se arruinó financiando las guerras a los carlistas en el sitio de Bilbao y es verdad que Sabino Arana dice luego el carlismo nos es insuficiente. Nosotros queremos una Vizcaya pura. O sea, el pensamiento de Sabino Arana de verdad que es una figura que tú vas a Bilbao y ves ahí una estatua de ese señor y de verdad da vergüenza ajena que tengan hasta, o sea, el pensamiento. Yo me he leído porque la gente dice, te has leído un parrafito que publicó Jiménez Los Santos, pero ¿qué dice? Yo me he leído cientos de páginas de Sabino Arana, que hay que tener estómago para leerlas, pero me las he leído. Es un pensamiento obsesivo, una xenofobia tan profunda, una cosa tan... Y el carlismo es un ingrediente esencial, ¿no? Pero en el catalanismo, que el catalanismo, digamos, que también ha utilizado mucho la retórica del modernismo. Castilla es una cosa vieja, mugrienta, mientras que Barcelona está conectada con París. Los catalanes somos de otra raza, pero además es una raza europea, frente a la vieja Castilla, semítica, llena de podredumbre, miserable, donde no arraiga la cultura, incapaces de pensar. Se mezcla todo, o sea, me van a ensuciar la sangre estos asquerosos castellanos semíticos y van a pervertir el espíritu catalán, que es un espíritu más emprendedor, más dinámico, más europeo, mientras que Madrid huele a podredumbre, o bueno, Madrid y Sevilla y Badajoz. Entonces, pero que a pesar de que el catalanismo muchas veces quiso ser modernista, realmente también hay una influencia del carlismo en los orígenes. El propio Prat de la Riba, es verdad que hay que ser honesto, honrado, mejor dicho. Prat de la Riba es verdad que no tenía una idea racista. También decía que uno de los ingredientes de la nacionalidad catalana era la raza, pero digamos que no eran... Pero o sea, Prat de la Riba era un ultracatólico, ultratradicionalista, medievalista, ¿no? Antimodernos, es que son antimodernos. Por eso son antiliberales, antijacobinos, antirrevolución francesa. Es una cosa increíble, ¿no? Pero ¿en qué momento, a ver si me entiendes? Sí, adelante. Que es cierto, pero ¿en qué momento unos señores que dicen lo que nosotros queremos es volver a Fernando VII, devolver a Carlos María de Isidro, y queremos nuestros fueros, empieza a decir, no, nosotros somos como una raza súper especial, súper fuerte, que ves Alzheimer y nada ganas de echarle volando ahí. Nosotros somos la raza superior que nos han dado superpoderes. Bueno, sí. Que tenemos que formar una nación. Tal. ¿En qué momento el pensamiento tomista del carlismo o neotomista se transforma en la ideología de la filosofía alemana que tú dices? Sí, claro, sí. Se produce ese clic? Es muy buena esa pregunta, claro. Es verdad, o sea, el carlismo efectivamente tenía un proyecto a la escala de España, pero es verdad que yo creo que cuando ellos se sienten derrotados, paulatinamente en las sucesivas confrontaciones se van sintiendo arrinconados. Yo me atrevería a decir, esto es una cosa que habría que investigar con mayor detalle, creo que el carlismo se refugió en el regionalismo. Entonces, cuando vieron que la batalla no se podía ya dar a la escala de toda España, encontraron un acomodo bastante calentito, encontraron ahí en el regionalismo, porque ahí eso, el reclamo de los fueros, el odio a la modernidad, el odio a la idea moderna de soberanía política, el odio a todos los elementos que configuran eso que llamamos liberalismo político, no sé, jacobino, republicano, ¿no? Entonces ellos, digamos, yo creo que encuentran ahí un baluarte, un bastión en el que refugiarse contra el liberalismo. Y odio, o sea, es una cosa, el liberalismo es pecado, ¿no? Que decía este tipo, no recuerdo, uno de los libros más famosos. No, sí, pero hay otro autor que su libro era El liberalismo es pecado, ¿no? Claro, luego Sabino Arana eso lo reconceptualiza hasta que, bueno, Sabino Arana dice que el socialismo es pecado. Es que estos muchachos que se creen de extrema izquierda porque llevan icurriñas, pero tú sabes que el que diseñó la icurriña decía que el socialismo es pecado, que los asquerosos maquetos lo que estaban era ensuciando la Arcadia vasca, esa Arcadia rural donde estaba la pureza de los campesinos vascos
con sus tradiciones ancestrales, la lengua de sus abuelos, esa burbuja prístina donde estaba la cultura vasca, y venían a ensuciarla los asquerosos maquetos que venían a enriquecer a la burguesía vasca. Es que es una cosa increíble. Hace poco leí un libro impresionante, Blasco Ibáñez, El intruso, 1903, donde ambienta muy bien este ambiente de xenofobia contra los obreros. Y tú te das cuenta cómo, aquí lo cuento, la verdad que eso creo que en el libro lo reflejo bien, cómo los primeros que combaten con toda su energía a los vizcaitarras, que es como se llamaban los primeros nacionalistas vascos, porque los primeros nacionalistas vascos son de Vizcaya. Apenas había 3 o 4 en Guipúzcoa y en Álava no había ninguno. Pues los primeros que confrontan con esa gente, los primeros que se dan cuenta de que eso es una doctrina reaccionaria, xenófoba, racista y antisocialista, son el Partido Socialista, que era el que estaba arraigado allí en las minas, en las fábricas de Vizcaya. Era el Partido Socialista el que estaba arraigado en el movimiento obrero. Y desde el órgano suyo, que era el periódico La Lucha de Clases, se llamaba, o sea, los primeritos que se dan cuenta de qué tipo de gente son los vizcaitarras son los socialistas. Y Sabino Arana responde, Sabino Arana odia. Dice, el socialismo es antivasco. Igual que primero el liberalismo había sido antivasco, luego el socialismo es antivasco. Entonces, muchachos de extrema izquierda, dense cuenta que los primeros en luchar contra el nacionalismo vasco fue el Partido Socialista. Y la primera manifestación contra ETA fue del Partido Comunista de Euskadi. Tampoco lo sabe la gente. No sé qué año era. La primera manifestación contra ETA la organiza el Partido Comunista de Euskadi. ¿Cómo han cambiado las cosas? Entonces, y ahí se da cuenta. Y bueno, y la aporofobia, que diríamos hoy, ¿no? Ya saben ese término, el asco a los pobres. El nacionalismo vasco, además de xenófobo, reaccionario, racista, tiene aporofobia. Hay que ver con qué desprecio hablan de los pobres obreros que trabajaban 16 horas o 15 en una mina de Vizcaya, les ultraexplotaban y encima les decían asqueroso maqueto que estás ensuciando la sangre vasca. Cuando la burguesía vasca construyó su capital sobre los lomos del proletariado que acudía desde Asturias, desde Galicia, desde León, desde Castilla, a enriquecer a la burguesía vasca. Encima los decían que eran de una raza inferior, asquerosos, tal. Y los socialistas son los primeros que combaten eso. Un poco de memoria, ¿no? Jorge, José Alonso dice en el chat: es usual escuchar el complejo de colonia que tienen estas gentes. Se nota mucho que no leen a sus padres fundadores. Ponían en cuestión a Pedro por llamar nazi racista al nacionalismo gallego. ¿Cómo se nota que no han leído a Castelao hablar de Andalucía? Habló usted también de Franco, quien fue un represor de comunistas más que un imperialista centralizador partidario del terror jacobino. Quisiera preguntarles hasta qué punto estuvo permitida la enseñanza en otras lenguas y por qué exagera el nacionalismo cuando dice haber sufrido más durante la dictadura que los comunistas. Muchas gracias a los dos. Y fuerza, porque uno al hablar de estas cosas solo se gana enemigos. Sí. José Alonso. Y Raúl, porque ya terminaríamos con estas intervenciones, dice: después del vitriolo contra las otredades, sin duda con fundadas críticas, puede cuestionarse, ¿habría un nacionalismo español o lo tenemos que pasar como lo común o mayoritario, como si fuera universalismo? ¿Crees que merecen protección las culturas minoritarias o han de perecer darwinianamente? Bueno, son muchas cosas, voy a responder a un par de ellas. Vamos a ver. Si me permitís un momentito. Sí, no, Pedro, mejor tú, dale. No, voy a leer Sabino Arana hablando de los obreros, porque si no se leen las cosas muchas veces no se da crédito a ellas, ¿sabes? Tú lo tienes, por supuesto, sobrado crédito, pero es que parece mentira. Dice Sabino Arana lo siguiente, en las obras completas, página 1288, porque es verdad que son muchas páginas diciendo lo mismo. Dice: lo que es extraño es que haya un solo obrero euskariano entre los socialistas. Porque si realmente aspira a destruir la tiranía burguesa y a reconquistar sus derechos de hombre y ciudadano que hoy se le niegan, o cuando menos se le merman notablemente, ¿dónde mejor que en la realización del nacionalismo, que es la doctrina de sus antepasados, la doctrina de su sangre, podrá conseguirlo?
pero déjense de ideas socialistas, que son anticristianas y antivascas. Que para que la justicia y la igualdad se realicen en la sociedad vizcaína no es preciso recurrir al socialismo, que no podría conseguirlas. Estos sagrados nombres están indeleblemente esculpidos en la historia de nuestra raza, en las doctrinas de nuestros padres, en la bandera nacionalista. Así, literalmente. Ahí está. Es una... Antivascas. Claro. Las ideas socialistas son anticristianas y antivascas. Ese texto de Sabino Arana lo cito aquí. Hay muchos, porque bueno, Sabino Arana tenía un pensamiento repetitivo, obsesivo, tenía mucha fuerza, insultaba mucho, bueno, o sea, mucha fuerza quiero decir, no ninguna fuerza argumental, tenía mucha fuerza virulenta, ¿no? Sí, muy bien traído el texto, Pedro, sí, o sea, y eso... Lo tenía aquí a mano, que siempre tengo un texto de Sabino Arana a mano así para... No, es como... Sí, Sabino Arana es una... Combate. Pues ahí tiene la estatua en una zona bien bonita de Bilbao, ¿no? Ahí tiene la estatua el reverendo padre de la patria, un personaje siniestro. En Alemania sería impensable que un tipo como Sabino Arana tuviera una estatua en el medio de la ciudad, ¿no? Respecto a las preguntas que ya para terminar 3 minutos que me hicieron, o sea, no podría responder a todos, pero me acuerdo solo de la última, ¿no? En España no hay persecución a minorías. Quien diga eso miente. La hubo en el pasado, claro, en la época franquista, joder, en la época franquista te pegaban una paliza por robar un tronco de leña, la Guardia Civil, pero qué coño, pero eso pasaba en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete, que no hay un agravio comparativo. El tema de la lengua, sí, bien, no lo voy a negar. Hay que matizar mucho, ¿no? Pero hay que matizar mucho. O sea, el tema de la lengua, Franco es el que introduce las lenguas, él llamaba lenguas primitivas, no primitivas, no. Lenguas locales, no me acuerdo cómo le llamaban, o naturales o algo así, lo introduce Franco en la educación, en la legislación educativa. En el año 1975, bien, Franco vivía, claro, sí. Está a punto de morir, pero ¿quién coño iba a saber que iba a estar a punto de morir cuando esta legislación es en marzo? Claro. Como si supieran que en noviembre, el 20 de N, iba a ser el día de la muerte de Franco. Entonces, y además en septiembre son ejecutados a muerte los 5 estos al alba y tal. O sea, que dice, no, es que ya estaba languideciendo el régimen. Bueno, pues 5 ejecutados a muerte. Los famosos al alba, claro. Después de Eduardo, que un remolino se formó internacional y tal, Pablo VI intentando mediar para que no se ejecutasen, y 3 eran etarras, por otro lado. Entonces, quiero decir que antes se introdujo en la legislación de la ley Villar-Palasí las lenguas vernáculas, optativas en un principio, pero es cuando se introducen. Yo estudié en Galicia, yo empecé a estudiar en Galicia con 4 años, en el 77 yo tenía 4 años, y yo empecé a estudiar gallego en parvulitos, en lo que es educación infantil, se llama hoy en día. Educación infantil se llama parvulitos, coño. Yo empecé a estudiar, era una María hasta el año 83. En el año 83, bajo una legislación de origen franquista, que venía del franquismo, claro, sí. Se establece la ley de normalización lingüística en el año 83, ahí ya no, ya es una ley ya, y entonces ya se convierte en una asignatura, pues eso, más o menos a pie de igualdad, claro, desde el punto de vista de su importancia con la lengua española y tal y cual. Entonces, y después, datos muy importantes, claro, del año 50, la editorial Galaxia, fundada por Piñeiro, que edita solo en gallego, que dio traducciones, la traducción de Heidegger, la primera traducción a una lengua romance de Heidegger es al gallego, hecha por Fernández de la Vega y por Piñeiro, en el año 56. Yo tengo la primera edición, de La esencia de la verdad, año 56, que no estamos hablando del año 70, estamos hablando del año 50. El año 50 se funda la editorial Galaxia, que edita solo en gallego, con traducciones de poemas célticos. Yo tengo algunas ediciones. Entonces, el Día de las Letras Gallegas, la primera edición en el año 1963, que es el aniversario, el 100 aniversario de la publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Año 63, y todos los años hay el Día de las Letras Gallegas. Todos los años, 64, 65, 66, todos los años bajo el régimen de Franco. Todos los años se celebra el Día de las Letras Gallegas. Todos esos años, desde el año 63 en adelante. Fíjate, yo tengo recogido el periódico La Vanguardia. La Vanguardia es el periódico más leído en España en los años 60-70. La Vanguardia de Barcelona. Y entonces,
yo tengo recogido documentos de, por ejemplo, una especie de reportaje que hacen en La Vanguardia sobre Galicia en el año 66. ¿Y a quién crees que le van a preguntar? ¿Qué pasa con Galicia? ¿Qué es Galicia? Y tal igual. Coño, todo el nacionalismo, a Beiras, entre otros, muy jovencito. A todos los nacionalistas, le preguntan a los nacionalistas, le preguntan a Piñeiro, le preguntan, son a los que utilizan como referencia de lo que significa Galicia. O sea, tú fíjate la clandestinidad en la que estaban. El periódico más importante de España le va a preguntar a ellos. No le pregunta a los jefes del movimiento, le pregunta a los nacionalistas. Es que tiene huevo. Entonces, claro, inventarse una clandestinidad cuando ellos mismos, Ramón Piñeiro, reconoce que no estaban en que las autoridades sabían quiénes eran y qué es lo que hacían perfectamente. Lo reconoce en unas memorias que se llaman Da Miña Acordanza, de Ramón Piñeiro, de mis recuerdos, de Ramón Piñeiro, y cuenta perfectamente que sabían dónde estaban, quiénes eran, porque eran gentes además muy insignes desde el punto de vista de los estudios. García Sabel, que es el suegro de Beiras, pues era un médico muy prestigioso. Entonces, eran gente muy reconocida. Entonces, que es falso, la clandestinidad es falsa, que el franquismo persiguió al comunismo y dio alas al separatismo contra el comunismo, que es que esto es lo que se ha tergiversado absolutamente, totalmente. Es decir, el enemigo era el comunismo. Eso sí estaban en la clandestinidad, que esto lo cuentan todos, después lo contaba cada 2 por 3 Trevijano, ¿no? Decía, yo es que no vi un socialista en la cárcel nunca. Estaban los comunistas, eso sí. Claro. Entonces, y se le dio alas desde el propio franquismo, se le dio no alas, pero no los combatió en absoluto, desde el punto de vista operativo. Pero esta gente se movía como pez en el agua por el régimen franquista. Iban a estudiar a Estados Unidos, no sé, y dice, pero esta gente, ¿quién le cojones le estaba pagando? Porque se movían con lo difícil que es moverse, y se movían, ya te digo, entonces estaban financiados. Es que no es verdad, eso es una milonga. Hay que empezar a desmitificar eso, claro. Totalmente. Sí, la clandestinidad del nacionalismo y la represión franquista del nacionalismo, al princio sí. Claro, sí, años 50, años 40, claro. Años 40 sí hay porque indudablemente, claro, hay un movimiento y ahí se asocia el gallego, el idioma se asocia al separatismo, porque lo estaba asociado, porque esta es otra, es decir, que estaba asociado al separatismo, porque dieron un golpe separatista. ¿Cómo no lo vas a reprimir, por otro lado? Coño, te están tratando de destruir el país. Entonces, bueno, pero después, nada. Lo que se reprimió fue el comunismo. Claro, sí. No, hay que desmitificar eso también. Bueno, y por no hablar de... Sí, eso es otro tema, ¿no? Ni podemos entrar porque nos tenemos que ir ya, pero la CIA, en su intervención en la transición española, también pilotó para promover, o sea, digamos, en su anticomunismo feroz, interesaba incluso favorecer el federalismo, el separatismo. Bien, pero incluso, Pedro, aunque haya que desmitificar eso, incluso cuando ya en los años 50 y 60 se pudiese publicar en gallego, en catalán, etcétera, sí. Está bien desmitificarlo, pero lo que es un verdadero delirio es pensar que ahora, en 2021, hay minorías perseguidas en España, cuando sucede lo contrario. En ningún país de Europa una lengua regional tiene tanta dimensión institucional, educativa, mediática, universitaria, periodística, en ninguno. No, eso es así, es decir, aunque fuera reprimida, no hay por qué asumir que ahora tiene que haber un efecto péndulo y compensar lo reprimido antes. Coño, pues si es reprimido, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no vas a reprimir ahora al español para compensar en Cataluña al País Vasco, porque estás haciendo injusticia con injusticia. Claro. Entonces, aunque fuera reprimido, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Vale, vamos a conceder que ha sido reprimido, pero eso no justifica la represión actual, la imposición porque el español se tiene, en la ley de normalización lingüística del año 83, por ejemplo, la gallega, yo es lo que mejor conozco, ¿no? Se tiene como una lengua invasora al español, claro, y que hay que retirarlo de la vida social gallega. Hay que retirarlo porque ha sido hostil a desnaturalizar. Bueno, lo que dices tú en el libro, de donde sale esto, pues, claro. En la ley de normalización lingüística está esta justificación, este tocho, este bloque ideológico que tú desengranas en el libro, está ahí metido, la ley de normalización lingüística. La identidad gallega se ha desnaturalizado
con los siglos oscuros, con España. España ha desnaturalizado la identidad gallega, es decir, España y Galicia son dioscúricas, no se pueden identificar, no se pueden componer. Hubo España durante 3 siglos, desapareció Galicia. Ahora tiene que aparecer Galicia otra vez, tiene que desaparecer España. Esta es la lógica que opera ahí, y es la lógica germánica. Es la lógica que opera ahí. Es la imposibilidad de componer esas culturas, la sustancialización. Totalmente. Pero es que están en la ley de normalización lingüística, por eso es muy importante que sea un tocho esto. En el propio texto aparece lo de... Porque digamos, el elemento práctico jurídico por el que estamos rigiéndonos, que es que nos seguimos rigiendo por una ley del año 83, el caso de la ley de normalización lingüística, que supone que el español es un idioma extranjero y hostil en Galicia. Es que eso es inadmisible, claro. O sea... Y han retirado todos los nombres de los topónimos. Claro. Los topónimos en español no existen, pero además en Twitter, que yo tengo muchas batallas, en Twitter te dicen que no existe Bayona, por ejemplo. Que no existe Bayona, te lo dicen así, no existe Bayona. Estás diciendo, no, además lo dice la ley, entonces te coge la ley. Te quieren aplastar con el Leviatán, ¿sabes? Pero dice, no, es que la ley de normalización lingüística dice que no existe Bayona. Y entonces yo les digo, eso será oficialmente. Pero yo no estoy hablando oficialmente, es idiota. Entonces, es constante, es una lucha, te estás enfrentando con esa ideología que tú desarrollas también en este libro. Y la retórica de la lengua impropia. Que es, o sea, como que hay o sea, que una persona que vive en Vigo o en Bilbao o en Tarragona y habla español es una persona que habla una lengua impropia, una lengua extranjera en su propio país. O sea, y hay una extranjerización sistemática, pero esto tiene que ver con el indigenismo. O sea, lo originario, pero vamos a ver cómo, o sea, una persona que ha nacido y ha vivido toda su infancia, su vida en Vigo, en Bilbao o en Tarragona o en Barcelona y es castellano parlante o hispano parlante y está hablando una lengua postiza, artificial, una lengua de los colonizadores. Es esa fantasía tercermundista de que hay colonias internas dentro de España, de que España es una potencia invasora, pero ¿cuándo se produjo eso? ¿Pero qué delirio es ese? ¿Pero cómo puedes decir que Bilbao está colonizado? Pero por el amor de Dios. O sea, y claro, pero es una retórica que sistemáticamente se infiltra, insidiosamente, sutilmente, en los medios de comunicación, en todas las instituciones. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Perdona, Jorge. Claro, sí, por supuesto. Un poco de síndrome. Perdona. Hay un debate en el chat bastante agitado. Imagino que he hecho muchos amigos. Pero, sí, porque hablando de la perspectiva conciliadora del separatismo, creo que esto da para otros debates. Podríamos estar hasta las 12 de la noche. Tenemos que terminar aquí, de momento, hasta... Sobre todo por la compañera que se querrá ir a casa ya, claro. Exactamente. Eso es. Así que bueno, os damos las gracias desde Metalibrería. Tenéis el libro en Meta, podéis comprarlo también por la web si queréis y profundizar en este tema que creo que es muy interesante y del que es importante que se tengan libros, documentos y fundamentación para poder combatir o rebatir o apoyar las posiciones, pero siempre de una manera argumentada, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pedro. Mejórate, que yo estoy bien, si no, pero no me puedo mover. Que liberen pronto, que te liberen. Y Jorge, buen viaje de vuelta y encantado cuando vengas por Madrid, ya sabes, aquí tienes tu casa. Volveré por aquí más a menudo. Un saludo. Muy bien, un saludo a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.